Gracias, hermano, por su presentación. Vamos, hermanos, pasa a vosotros. Vamos a comenzar, vamos a tener una lectura inicial. Ustedes ya aquí en los cuadernos, sino aquí al frente tenemos muchos más. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a ver algunos versículos contenidos en este capítulo. Evangelio según San Mateo. Mateo, ¿cuántos hermanos? Ustedes. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer juntos desde el versículo 23 al 27. Nos encontramos ahí. Veamos cómo dice así. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o aquí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que, si os dijere, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí las cámaras, no veáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Hermanos, ¿pueden ocupar sus lugares, por favor? Vamos a, antes de explicar esta lección, me gustaría que pudiéramos observar nuestro cuaderno, nuestro nuevo cuaderno de este trimestre. En la parte del medio tiene un cuadernito adicional. Aquí se ponen noticias normalmente de lo que va ocurriendo en nuestra iglesia. En esta ocasión es un reporte del último concilio de ministros del 2012, para que ustedes puedan revisar qué es lo que se trató en este último concilio de ministros. Ya ustedes lo verán en sus hogares con mayor detenimiento. En los cuadros de la escuela sabática, hermanos, encontramos como título, si ustedes lo ven por fuera, dice: la iglesia de Dios no es judaizante. Es lo que vamos a platicar, y me gustaría leer nuestra introducción, como lo hacemos cada inicio de trimestre, para que sepamos de qué vamos a hablar durante todo este tiempo. Dice esta introducción, título de este trimestre: la iglesia de Dios no es judaizante. Estoy en la página 3 del cuaderno. El propósito del presente cuaderno es hacer notar que existen ciertos grupos religiosos que han adoptado costumbres propias del pueblo de Israel, incluyendo la celebración de sus ceremonias y de sus tradiciones, tratando con ello de presentar una doctrina apegada al judaísmo, entre comillas, confundiendo de esta manera a la gente y ganando muchos adeptos. Reconocemos que Israel es el pueblo elegido de Dios, y por eso los respetamos, pues entendemos que ellos van a ser justificados de una manera diferente a la nuestra, pues ellos serán juzgados en base a la ejecución de las obras de la ley de Moisés, aunque hayan introducido costumbres propias y se apoyen muchas veces de sus propios escritos y no las sagradas escrituras. Sin embargo, algunas personas que no son judías tratan de actuar como si lo fueran, cambiándose el nombre, adoptando el uso de la vestimenta ritual judía, hablando en hebreo, queriendo justificarse a través de ello. No debe sorprendernos, pues el Padre en su libro santo ya nos advertía que esto iba a suceder. Como pueblo adquirido de Dios, hemos comprendido que si quisiéramos justificarnos de esa manera, estaríamos haciendo vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Sigo el presente cuaderno para reafirmar la fe en nuestro Creador y para estar prevenidos, evitando caer en manos de quienes falsean la doctrina y pervierten el Evangelio del Maestro de Galilea o del Maestro de Galilea. Dios les siga bendiciendo atentamente la Administración General en su departamento de literatura. Así que, hermanos, en este cuaderno vamos a ver acerca de cómo es que existen otros grupos religiosos que a veces basan su doctrina prácticamente en lo que es el pueblo de Israel, aunque no son del pueblo de Israel, ya que el proceso, hermanos, para poder formar parte del pueblo de Israel es diferente. No solamente decir que uno tiene una descendencia de una nacionalidad, sino el proceso es totalmente distinto. Nosotros, como parte de la iglesia de nuestro Dios, la forma correcta para llegar al Evangelio es por medio de quién, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es prácticamente lo que vamos a estudiar durante este trimestre. Creo que son temas interesantes. El primero, por eso leíamos en Mateo 24, lleva por título: cuidado con los falsos cristos y sus doctrinas. El objetivo de esta lección es destacar que existen grupos peligrosos que profesan doctrinas con apariencia de verdad, pero son falsas. Es el objetivo de nuestra lección en esta ocasión. Si alguien, hermanos, aprendió el versículo para memorizar, a lo mejor alguien
pudo contar con el cuaderno de escuela sabática previo a esta sesión. Yo sé que la mayoría no lo tenía, pero si alguien lo pudo buscar, lo pudo tener, entonces este es el momento para que lo puedan presentar como causa de la resurrección de su hermano Víctor, por favor. No es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Amén. Ah, su hermano. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Ah, gracias, su hermano. Mañana. Amén. 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 ¿En el lado izquierdo alguien aprendió su texto? Nuestra hermana Consuelo, ¿no? Amén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, segunda de Corintios 14. Amén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Amén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se configura en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Amén. Amén. No es maravilla porque el mismo Satanás se configura en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Amén. En la parte de arriba, hermanos, los que hayan aprendido su texto para demorar se pueden poner de pie. Nuestra hermana Elenita, por favor. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, segunda de Corintios 11:13. Sí, hermano. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Amén. Amén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, segunda de Corintios 11:14. Amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, hoy no los puedo regañar porque como no tienen el cuaderno, entonces, pero la siguiente semana no quiero regañarlos, más bien espero que puedan tener su texto memorizado, hermano, porque acuérdense, no es para uno, no es para mí, es para él, es para nosotros, para que Dios observen ustedes la dedicación, que también lo toman en cuenta durante la semana, le dedican, aunque sea algunos minutos, para poder memorizarse este texto. Bien, vamos a empezar con nuestra lección. Dice el primer párrafo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Fuerte y claro, su hermano Víctor, por favor. El primer párrafo dice así del material exegético. Días previos a la muerte de Jesús, estando sentados los discípulos con él, le hicieron 3 preguntas y fueron las siguientes. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Se hablaba de la destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? La respuesta inmediata de Jesús fue: mirad que nadie os engañe. Versículo 4. Lo primero que les hace notar el Señor es: cuídense del engaño. Él quería que todos estuvieran bien preparados y prevenidos para los eventos tan terribles que se iban a desatar en el futuro. Gracias, hermano Víctor. Fíjense, hermanos, vamos a ver el capítulo 24 de San Mateo, donde comenzamos con la lectura inicial. Nos dice en el versículo 1: y salido Jesús, iba hacia el templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a él sus discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Antes de que llegaran al monte de las Olivas, hermanos, dice que los discípulos, ¿qué le fueron a mostrar a Jesús? ¿Qué le mostraron? Dice los edificios del templo. Mira lo majestuoso de este templo. Y Jesucristo, cuando observaba eso, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Que iba a ser dejada ahí, que no se destruir. Así que estaba hablando de una destrucción de aquel lugar. Y por eso, hermanos, después de que les dice eso, los discípulos se quedaron pensando: ¿por qué había mencionado eso Jesucristo? Hasta ese momento, ¿quién se iba a imaginar que el templo iba a ser destruido? Nadie, en esos instantes. Ciertamente estaban oprimidos por un imperio que era el romano, pero hasta cierto punto los dejaban vivir sin ninguna complicación. Podían ejecutar sus mandamientos, sus leyes, hablando del pueblo de Israel, sin ningún problema, aunque tenían una autoridad superior en el caso de los romanos. Pero no se imaginaban que eso iba a ocurrir. Dice en el versículo 3, ahora sí:
y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas están preguntando, hermanos? De lo que les acaba de decir Jesucristo. ¿Por qué nos dijiste que iba a ser destruido esto? Ahora, ¿le creyeron o no le creyeron? Sí le creyeron. Lo que le están preguntando es ¿cuándo va a ser? No dijeron, esto sí va a ser, sino le están preguntando ¿cuándo se va a dar todo esto que nos estás diciendo? Porque claro que creían sus discípulos en la palabra de su mismo maestro. Sí le creyeron y se maravillaron, pero ellos preguntaron ¿cuándo van a acontecer todas estas cosas? Fue la primera pregunta que le hicieron, aunque es una pregunta completa, está en 3 partes. La primera, ¿cuándo será destruido ese templo? La segunda, ¿qué señales que? Habrá de tu venida. Jesucristo ya les había dicho a sus apóstoles que iba a venir posteriormente. Ya les había dicho, hermanos, ya sabían ellos, pero no sabían cuándo. Entonces, ¿qué señales habrá de tu venida? Y después la última pregunta, ¿y de qué más? ¿Y del fin del mundo? Hermanos, como parte de aquellos que formaban el pueblo de Israel, conocían también la palabra de nuestro Dios. Muchos de los judíos no creyeron, porque no veían a Jesucristo como aquel Mesías, como aquel que vino a tomar un poder, a librarnos de la opresión, a que fuera su rey. O no, cuando lo iban a crucificar pusieron una leyenda, el rey de quién? De los judíos, no como afirmación, sino hasta cierto punto como una burla. No que tú eras el rey de los judíos, ahora ve dónde estás, como si fueras un pecador, como si fueras alguien que cometió faltas. Si eres el rey, decía, ¿no? ¿Por qué no bajas? ¿Por qué, si tú eres el Hijo de Dios, por qué no bajas de esa cruz? Le decían aquellos que eran los líderes del pueblo de Israel. Y entonces no creían que fuera Jesucristo. Lógicamente la palabra de nuestro Dios nos dice en el Antiguo Testamento lo que iba a hacer el Mesías, un redentor, alguien que los iba a salvar. Pero como no vieron a Jesucristo en ese papel, no creyeron. Pero claro que sabía que existiría la venida de ¿quién? Del Mesías. Ahora, los discípulos se dieron cuenta que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías. Pero también pudieron entender que la palabra del Todopoderoso se divide en 2 partes. La primera, en una primera ocasión donde viene Jesucristo, y habrá una posterior. Por eso le están diciendo cuándo será o qué señales habrá de tu venida, porque ya había ido con ellos, pero iba a regresar. Entonces está preguntando de la segunda ocasión que se iba a presentar con ellos. Y fíjense, hermanos, la primera respuesta que da Jesucristo, versículo 4, les dice, los discípulos preguntan todas esas cosas, y lo primero que responde el maestro es lo siguiente: y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aunque todavía no les va a explicar punto por punto, pero lo primero que les dice es, tienen que estar atentos para que no sean engañados. ¿Es fácil ser engañados? ¿Es fácil ser engañados? Sí. Es fácil, hermanos, cuando uno no tiene firme el conocimiento de nuestro Dios. ¿Desde dónde el hombre es engañado? Pues desde el principio. ¿Quién fue la primera persona que fue engañada? Eva. ¿A poco no le engañó Satanás? Ella misma lo reconoce posteriormente a que había comido de aquel fruto que Dios le había prohibido. Y dice, es que la serpiente me engañó, se dio cuenta que había sido mundana. Así que es fácil para el adversario el poder engañarnos si es que nosotros no contamos con los elementos suficientes para saber cuál es la verdad. Por eso es lo primero que expone nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. ¿Qué significa la palabra Mesías? Mesías. Ungido también, hermanos. Solamente que provienen de 2 idiomas diferentes. En el caso de Cristo, proviene del griego y significa ungido. Y en el caso del Mesías, la palabra Mesías proviene del hebreo y significa de la misma manera ungido. Ahora, ¿quiénes eran los ungidos en tiempos antiguos? Los reyes. ¿Quiénes más? Los sacerdotes, personas importantes del pueblo de Israel, aquellos que estaban designados para tareas muy
especiales dentro del pueblo. ¿Qué es una unción? Es derramar, ¿qué? Es derramar aceite sobre la cabeza de aquella persona. Si nosotros vemos el caso, vamos a ver en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Les voy a leer en el capítulo 16. Desde el versículo 11. Estaban buscando al segundo rey de Israel, porque el primer rey, ¿quién fue? Fue Saúl. Dice el versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate, ¿y qué? Y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Ramá. ¿Qué pasó cuando lo ungió Samuel a David? Dice que el espíritu de Dios estuvo con él. Desde aquel momento lo toma para que tuviera virtudes especiales y pudiera dirigir con eficacia al pueblo de Israel. Ahora, si hablamos de Jesucristo, dijimos que a él se le llama el Cristo. Ahora vean, la palabra en sí no es un nombre. A veces lo tomamos como si fuera un nombre. Es un adjetivo. Es decir, él es el ungido. En el caso de David, ¿también se le llamaba el Mesías? No. Pues sí, porque era un ungido, ¿o no? Hablando con la palabra que estamos mencionando, también era el Mesías, era un ungido. Nosotros a veces, cuando escuchamos la palabra Mesías, pensamos que nos estamos refiriendo a alguien que todavía no viene, alguien que va a llegar, porque así escuchamos la palabra y pensamos que eso significa, y no es así, sino más bien la palabra Mesías es aquel ungido. Y hubo muchos ungidos en el pueblo de Israel, tanto en el aspecto espiritual, hablando de los sacerdotes, como en el aspecto, ¿qué podemos decir? Civil, que es el rey. En el caso de Jesucristo, él, hermanos, también debería de haber sido ungido. Por eso muchos no creían que era el Mesías. Si es ungido, es porque va a tomar el papel de ¿qué? De rey o de sacerdote. Y Jesucristo, hermanos, tomó ambos papeles, pero sin necesidad de que alguien lo hiciera físicamente. Dice entonces en el libro de los Hechos, en el capítulo Hechos, en el capítulo 10. Yo sé que conocen estos versículos, pero es bueno recordarlos. Hechos capítulo 10, en el versículo 38 nos dice de la siguiente forma. Hechos 10, versículo 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, ¿cómo le ungió Dios? De Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Fíjense cómo se parecen estas palabras a lo que leímos en el primer libro de Samuel capítulo 16, porque ella decía que Samuel fue ungido, y después que fue ungido, el Espíritu de Dios estuvo con él. Y hablando de Jesucristo, no nos dice aquí algo muy semejante, muy parecido. Nos dice cómo lo ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes, milagros, señales, porque ¿quién era con él? Dios, porque Dios era con él. Así que Jesucristo, entonces, ¿sí fue ungido o no fue ungido? Sí fue ungido de Espíritu Santo. Entonces, ¿Jesucristo es el Mesías? Sí, hablando de un rey, hermanos, eso es interesante saber, porque cuando hablamos del rey, desde que fue quitado el último rey de Judá, ¿cómo se llamó? Fue Sedecías o Sedequías, vamos a dependiendo de la forma de expresión o cómo lo leamos. Este último rey fue en tiempos muy antiguos, hermanos, antes de que cuando estaban en esa época de la cautividad de Babilonia. Él fue el último, y después de ahí se levantó otro rey sobre Israel. Yo les decía la vez pasada que no, que ciertamente existieron personas que dirigían al pueblo de Israel
pero ya como gobernadores e impuestos no por Dios, sino por las autoridades superiores, en ese caso el imperio que era vigente. Eran gobernadores, pero no eran reyes. Entonces ellos no eran ungidos. Por eso nos habla de que vendría alguien que iba a ser ungido. Y ahora sí se aplican muchos versículos que están escritos. Por ejemplo, nos dice Génesis. Vean, desde la antigüedad podemos encontrar cómo es que Dios profetizaba acerca del mismo Jesucristo. Génesis capítulo 49. Les digo, yo sé que conocemos estas citas, pero es bueno que podamos leerlas una vez más. Desde el versículo 10 más bien: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga quien Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Aquí sí este nombre significa enviado. Shiloh significa enviado. Ahora nos habla para tiempos de Jacob, que es el que está mencionando estas palabras. Ya el pueblo, más bien, ¿existía el pueblo de Israel? Todavía no existía el pueblo de Israel. Existía Jacob con su familia. Tenía sus hijos y sus hijos tenían algunos hijos, pero no eran todavía un pueblo. Eran una familia grande. Pero ya le está diciendo a uno de sus hijos, que es Judá, que él iba a tomar un poder, un cetro. El cetro que no tiene normalmente el rey. Ya se le está dando un reinado a la tribu, que aquí no es tribu todavía, pero a los descendientes de Judá. Y dice, y no se le va a quitar ese cetro hasta que venga el enviado, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán todos los pueblos. Así que desde aquí observamos esto. Por eso, cuando el último rey de Judá, que es Ezequías, pierde ese reinado, es llevado cautivo a Babilonia, porque cuando está en esa transición, ¿se acuerdan que hablamos de los 3 cetros? Y en el último es precisamente con este rey. Cuando cercan la ciudad de Jerusalén y ya tienen que dar su brazo a torcer, entonces ¿qué hizo Ezequías? Se quiere escapar, huye, pero lo encontraron, lo buscan, lo encuentran, y entonces lo apresan, lo traen, y lo primero que hacen es matar a quienes, a sus hijos en presencia suya. Y después de que los matan, dice que le sacaron los ojos y después lo llevaron cautivo a Babilonia. Y ese fue el último de los reyes de Judá. Y de ahí, ¿hasta quién? Ahora, hasta Jesucristo. Pero en el caso de Jesucristo, yo les decía, ¿cuándo le pusieron una corona? Como rey. Como rey. Cuando dijeron, vamos a ungirlo, vamos a hacer todo el protocolo, él va a ser el rey ahora de Israel. ¿Cuándo pasó eso? Eso no pasó. Pero sí se burlaban de él. Porque cuando él decía que era el Cristo, significa, vean, ahí la palabra, para que entendamos por qué se burlaban de esa manera. Cuando decían, tú eres el Cristo, ¿y qué decían? Pues tú lo has dicho. Y entonces significa que él era el ungido, era el rey. Ah, eres el rey, entonces te ponemos una corona para que seas rey. Pero se la pusieron una corona de qué? De espinas. Nuevamente como burla. ¿Quieres ser rey? Ahí está tu corona. Pero aquí no tienes una autoridad sobre el pueblo. Como diciéndole, tú no eres el Cristo, tú no eres el ungido. Y eso, hermanos, lo conocían toda la gente, todo el pueblo de Israel esperaba al ungido. Es que cuando decimos la frase, esperaban al Mesías, por eso yo les digo que a veces tenemos otra idea de esta palabra. Significa esperaban al ungido, esperaban a aquel que los iba a librar, y ahora nuevamente Dios se iba a manifestar por medio del pueblo de Israel con aquel que el Todopoderoso hubiera ungido. Jesús, a fin de cuentas, no de una manera literal, pero sí espiritual, es ungido. Y hermanos, toma el papel de ambas situaciones de unción. Primeramente, en la cuestión de sacerdocio, porque también el sumo sacerdote debía de ser ungido. Y él toma ese papel de sumo sacerdote. Pero también toma el papel de ¿qué? Del rey, porque fue ungido, y entonces toma la dirección total del pueblo de Israel. Hablan en un aspecto simbólico. Por eso él es el Mesías, por eso él es el Cristo, el ungido por nuestro Dios. ¿Sí nos quedó claro esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Otra vez lo repito, pero no nos va a dar tiempo de explicar muchas cosas. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 24. Vean todo lo que tuvimos que explicar para decir
que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Y a muchos se engañarán, dice el versículo 5. Ahora, nos vamos a tratar un poquito, y dice en el versículo 23, es parte de nuestra lectura inicial, lo voy a leer. Entonces, si algunos dijeren, he aquí está el ¿quién? El ungido, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces, el engaño, o esa forma en la cual se van a presentar aquellos diciendo que son Cristo, ¿va a ser una forma efectiva? Pues sí, tan efectiva que va a engañar incluso, si es posible, a los escogidos. Nosotros, hermanos, pensamos que somos aquellos elegidos. ¿Sí o no? Pues tenemos que decirlo con decisión y con firmeza. Sí, pero si nosotros somos los elegidos, entonces estas palabras ¿para quién son? Para nosotros. Nos debemos de cuidar de no ser engañados, porque contra nosotros es contra quienes va a venir el maligno y nos va a querer engañar para que tomemos un camino, una ruta totalmente diferente. Ciertamente, para llegar a esa respuesta que ahorita, esa respuesta a la pregunta que acabo de formular, es porque llevamos un trayecto en la doctrina. Yo no puedo llegar a decirle a cualquier persona, nosotros somos el Cristo verdadero, porque a veces así me dicen todos. Cuando lleguemos con otra persona tenemos que decir, tienes que conocer y probar si es o no el Cristo. No solamente porque te digan, ahí está el Cristo o allá, no creas así, sino que tienes que escuchar, porque ahora cuando hablamos de ese Cristo, ya sabemos que ya estuvo el ungido aquí en esta tierra, hablando de Jesús, y ahora Jesús, en un aspecto simbólico, es una representación de la iglesia de Dios. ¿Y la iglesia de Dios cuántas hay? Una. No puede haber muchas, porque si no existirían muchos ¿qué? Muchos Cristos. Solamente hay un Cristo verdadero. Habrá otros que digan ser Cristo, pero no lo son. Y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora vamos a abundar un poquito más en esto. Vamos al segundo párrafo de la lección. Ahora algún hermano del lado izquierdo que nos ayude con la lectura. Algún hermano del lado izquierdo. Mi lado izquierdo es este hermano. Porque a lo mejor no. Hay de aquellos, dice la Escritura, que a lo dulce dicen que dicen amargo, y al amargo dulce. ¿Sí o no? Dice así la palabra de Dios en el profeta Isaías. Hay de aquellos. Y a veces encontramos este tipo de doctrinas en donde cambian muchas formas de pensar que dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros, ¿cuál es nuestra tarea, hermanos? ¿Cuál será nuestra tarea cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué se nos pide? ¿Qué dice la primera carta del apóstol Juan? Capítulo 2. ¿Qué dice? ¿Tienes que qué? No. Mira, vamos a leer primera de Juan en el capítulo 2. Es capítulo 4, hermanos, a lo mejor por eso no me daban la respuesta, es el capítulo 4. Dice en el versículo 1: Amados, no creáis ¿a qué? A todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué se nos pide? Hay que probar, hay que ponerlos a prueba, a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿No es de lo mismo que estamos hablando? Pues sí, habrá muchos falsos profetas en el mundo. Dice en el versículo 6: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad
¿Y el espíritu de qué? El espíritu de error. ¿El error será un engaño? Pues sí. Entonces, mirad que nadie os engañe. Tienes que probar, tienes que poner a prueba los espíritus para ver si son de Dios o no lo son. Pero para probarlos, ¿qué tenemos que hacer previamente? Escucharlos. Yo no puedo decir, ellos no, ellos sí. Necesito conocer también lo que piensan otras personas. Y si nosotros estamos en una doctrina y no conocemos nuestra doctrina, ¿qué pasará? ¿Realmente estoy firme de que esta es la verdad? Pues no estoy firme porque no conozco lo que soy, porque no conozco cuál es el conocimiento que está adentrado en la palabra del Todopoderoso. Así que, hermanos, aquí la tarea es en dos partes. La primera, tienes que probar a los espíritus para ver si son de Dios o no. Pero la segunda, si ya estás en la doctrina, ¿qué tienes que hacer? Conocer tu doctrina, conocerla, adentrarte, estudiar, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Así que es nuestra tarea también ponernos a estudiar y poner en tela de juicio lo que se nos dice. Si nosotros llegamos un día y les decimos, hermanos, ¿saben qué? Fíjense que los sábados como que no vienen tantos hermanos. ¿Por qué no mejor lo hacemos el miércoles, a la mitad de la semana, cuando murió Jesucristo? Para que estemos aquí todos el miércoles en la noche y nos podemos reunir. Ya no vamos a venir los sábados. ¿Ustedes qué van a decir? Pues ustedes ya conocen la palabra de Dios. Y no, hermano. Pero hermanos, así como se lo estoy contando, hay otras organizaciones que así lo dicen y así les creen. Y dicen, bueno, sí sabemos que el día de reposo es el sábado, pero como la mayoría puede el miércoles, pues mejor nos vemos el miércoles. Y aunque parezca chistoso o nos dé a lo mejor risa, así es, hermanos. Así hay doctrinas. ¿Cuántas personas guardan un día diferente al que dice la Escritura? Hermanos, en el mundo podemos hablar de un porcentaje extenso, un porcentaje prácticamente cercano al 100% de las personas que no guardan el día, y hablando solamente de un punto, no guardan el día que Dios ha estipulado desde su creación. Porque si nosotros buscamos en la palabra de Dios, ¿cuántas veces nos habla del sábado? Muchísimas veces. Y hay personas que dicen, aunque hay día muchas veces, el día de guardar es el domingo. ¿Y dónde dice el domingo en la Biblia? No lo dice. Porque en principio, el séptimo día de la semana es el único en la Escritura que tiene un nombre. El séptimo día de la semana se llama sábado, que significa reposo. Los demás días en la Biblia no tienen nombre, simplemente es una numeración. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercero, quinto, sexto. Pero el séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Así que ahí encontramos la palabra de nuestro Dios, pero muchos son engañados y dicen, el sábado ya no, el sábado es ¿para quiénes? Para los judíos. Así que nosotros vamos a guardar ahora el domingo para diferenciarnos de ellos. Y ahora el domingo es el día del Señor, porque en ese día fue cuando Juan recibe la revelación. ¿Eso será una buena razón o base para guardar el domingo? Pues no, pero imagínense en dónde está fundamentada gran parte de la doctrina de muchas otras organizaciones. Y la gente cree. ¿Por qué creen que ellos aceptan esa doctrina, hermanos? ¿Por qué? Pues porque, no nada más porque se les facilite, sino porque fueron engañados. ¿Se pusieron a estudiar? Pues no, si se pusieran a estudiar se darían cuenta que lo mismo que está en la Biblia, que el que dice sábado, entonces se preguntarían, ¿por qué la Biblia dice sábado tantas veces? Y buscarían la verdad. Pero como no estudian, la gente se deja llevar por lo que escucha simplemente. Y nosotros nos quejamos de otros. Pero a veces nos pasa de la misma manera, solamente por lo que escuchamos. Pónganse a pensar si ustedes dedican un tiempo, algunas horas solamente en la semana para estudiar la palabra de Dios, no para leerla. Es diferente leer a estudiar, porque cuando leemos, pues podemos leer cualquier libro, pero cuando estudiamos, cuando escudriñamos, entonces vemos una parte y nos preguntamos por qué dice eso este libro, y nos ponemos a investigar sobre precisamente ese versículo o ese conocimiento. Eso es estudiar. ¿Quiénes estudiamos la Biblia de aquí? Bueno, no me contesten ahorita. Yo sé que a lo mejor van a estar muchas más, pero no me contesten. Mejor piensen, ¿realmente estudiamos la Biblia o a veces solamente la leemos? O a veces ni la leemos, nada más escuchamos lo que nos dice el hermano.
para que nosotros sepamos que necesitamos estar firmes. No es un regaño, es que, hermanos, es una prevención que el mismo Jesucristo nos dice. Mirad que nadie os engañe. Dice que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y eso es porque esos escogidos, aunque ya Dios los había apartado, pero ellos no estaban firmes en su doctrina y por eso fueron engañados. ¿Qué es más fácil engañar? ¿A un niño o a un adulto, hermanos? Pues a un niño. No hasta pasan en la televisión los ejemplos de que le dan una paleta y llega el niño siguiendo a la persona que lleva la paleta. Aunque no lo conozca, pero le está dando y ahí va el niño. Ahora el que ya es más adulto dice, pues, ¿por qué me das la paleta? ¿Qué quieres? Ya tiene otro tipo de pensamiento. Así como estamos poniendo ese ejemplo muy gordo, también nos pasa en nuestra vida espiritual. Si seguimos siendo niños en el conocimiento, cualquiera nos va a engañar. Cualquiera. Porque nos diga, mira, aquí sí está la doctrina verdadera. ¿Quieres ser del pueblo de Dios? Entonces tienes que añadir, tienes que hacer igual que el pueblo de Dios. Igual que el pueblo de Israel. Utiliza esto, otro. Tienes que cambiarte incluso nombre. Y así muchas cosas, hermanos. Pero el que no está bien firme en la doctrina dirá, tienes razón. La manera de acercarme a Dios es por medio del pueblo de Israel. Lo dice la Biblia, me lo muestran. Pero no se dan cuenta que cuando nosotros hacemos ese tipo de circunstancias, estamos haciendo a un lado el sacrificio de ¿quién? De Jesucristo. Porque ahora la escritura es más compleja. Porque antes, hermanos, ciertamente podemos abrir la Biblia y encontramos en el Antiguo Testamento mucha historia. Y eso es literal y podemos tener una buena base, aunque también tiene su grado espiritual, su grado simbólico, profético, pero la gran mayoría la podemos leer literal y nos ayuda. El problema es cuando llegamos al Nuevo Testamento y ahí no es así como tal una historia, sino ahí tiene mucho conocimiento que tiene como fundamento el Antiguo Testamento y ahí hay que interpretar, y por eso muchos se confundían. Vamos a leer lo que nos dice la carta del apóstol Pedro. Carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Hoy en día nuestra escritura está compuesta de 66 libros, incluidos el Antiguo Testamento con 39, Nuevo Testamento con 27. Ahí está declarado el conocimiento de nuestro Dios. En tiempos de los apóstoles, ¿qué tenían? ¿Tenían Nuevo Testamento? Pues todavía no estaba en proceso. Tenían lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero hermanos, ya comenzaban a escribirse cartas, epístolas, que eran leídas ¿en dónde? En las congregaciones. El apóstol Pablo escribió muchas cartas y son dirigidas a diferentes lugares en donde se encontraba la iglesia de Dios. Por ejemplo, dice que escribió a los hermanos de Corinto, y ahora dice la primera carta a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses, y así, hermanos, encontramos varias. Las cartas del apóstol Pablo fueron conocidas por la iglesia en aquellos tiempos, tanto que el mismo apóstol Pedro, claro que las leyó. Miren, dice aquí, en el capítulo 3, en el versículo 15, y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Ahora vean, no solamente el apóstol Pablo escribía, el apóstol Pedro aquí está redactando una carta, está diciendo que el apóstol Pablo también escribe. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, vean aquí, ya tenía varias cartas que había escrito el apóstol Pablo, varias, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas mismas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Tenemos que tener cuidado en estos dos aspectos. Dice, las cuales los indoctos, ¿qué es un indocto? El que no está documentado, el que no ha estudiado. Vean esto, este punto interesante. El que no ha estudiado. Y los inconstantes, pues también hay que ser constantes en el estudio. Ya no hablo de la lectura, estamos hablando de un nivel un poquito superior del estudio. Hay que ser constantes
en el estudio. Porque si yo no estoy documentando, no soy constante, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con la escritura? La voy a torcer. La doctrina la voy a modificar, porque no estoy con el conocimiento bien firme de la palabra de Dios. Dice, como también las otras escrituras, está hablando de las epístolas del apóstol Pablo. Dice, como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, lo que tenía como escritura, lo que tenía como palabra de Dios. Y ambas las tuercen, ¿para qué? Para perdición de sí mismos. Hay que tener mucho cuidado. ¿No se dan cuenta, hermanos? ¿O sí? Y para tener cuidado, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar nosotros, cada quien de manera particular. No esperar a lo que nos cuente el hermano, no esperar a lo que nos diga el hermano en la iglesia. Nosotros no podemos quedarnos pasivos. Tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia que estudie, que cuando lleguemos a la iglesia, cuando lleguemos a este lugar, a una reunión, a lo mejor no el momento es este que ahorita estamos ocupando, pero sí tenemos otros espacios en donde se puedan acercar con aquellos que tienen un estudio un poquito más constante de la palabra de Dios y preguntar, hermano, leí esto, estudié esto, no le entiendo. ¿Sí o no es importante estudiar? ¿Sí o no? Un etíope que era parte del pueblo de Israel iba estudiando, pero no entendía. Se ve que él tenía cierto estudio de la palabra de Todopoderoso, pero cuando llegó a esa parte, no entendía a lo que se refería. Y el que decía, pues ¿cómo voy a entender? Porque a otro le preguntaba, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo le voy a entender si nadie me explica? Pero previamente tuvo que haber leído. Si nosotros ni leemos, pues ¿cuándo vamos a tener alguna duda? Así que, hermanos, yo les decía, no es un regaño, más bien es una forma en la cual debemos de estar prevenidos para que nosotros conozcamos realmente la palabra de Dios y estemos preparados para cualquier circunstancia o adversidad que se nos presente en la vida. De esto depende nuestra salvación. De esto depende. Porque si yo no conozco bien el camino que me lleva hacia la salvación, voy por otro y al final voy a llegar a otro lado que no era el que yo esperaba. Así que tenemos que estar firmes en la palabra de nuestro Dios. Vamos al siguiente párrafo de la lección. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Yo le decía, no regaño, hermano, porque cuando a veces escuchan regaño, me dicen, no, ya no quiero platicar. Pero esperemos que vayamos bien, que no quieran comentar algo ahorita porque lo han comprendido. Dice el tercer párrafo, en la parte de arriba. Aquí me voy a leer el tercer párrafo de la lección. Jesús en el sermón profético Mateo 24 hace mención de que vendrán falsos cristos y falsos profetas y que engañarán aún a los escogidos. Los falsos cristos son cada uno de los grupos religiosos que se han levantado manifestando que ellos predican la verdad y ostentan ser el verdadero cuerpo de Jesús. Sin embargo, hay un solo cuerpo que es el verdadero. Primera de Corintios 12, 26, 27. Los falsos profetas son los predicadores a los cuales se les puede identificar por lo que enseñan. Dios le indicó a Moisés que las palabras no cumplidas denuncian al falso profeta. Romanos 18, 20 y 22. Y Jesús refuerza esto diciendo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 17, 20 y Proverbios 25, 11. Gracias, hermana, por su lectura. De mi lado derecho, ¿quién me vaya a leer el siguiente párrafo que no haya leído? Mi hermana Margarita. Satanás es el que sabe detrás de todo engaño, y él es el que manipula a los falsos apóstoles y a los obreros de pocos escrúpulos. Cada día surgen más organizaciones religiosas con diferentes nombres, doctrinas, ceremonias, etc. De esta manera se cumple lo profetizado por Cristo, que vendrían falsos cristos y falsos profetas. Tristemente también nos estamos dando cuenta que la última parte de este versículo, y aún engañarán aún a los escogidos, se ha estado cumpliendo. Gracias, hermana Margarita. Del lado izquierdo, el siguiente párrafo, por favor, ¿quién me ayuda a leer? Hermana Vicky. Pablo nos advierte cuando dice, no os maravilléis, que debemos tener cuidado con los falsos líderes religiosos que intentan influir con enseñanzas y prácticas tradicionalistas y no bíblicas. Los manos obreras se presentan como ángeles de luz, es decir, que Satanás
Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, que yo creo que cuando leemos este tipo de material, a veces suena un poquito fuerte, ¿no? Podemos mencionarlo así. Pero nosotros debemos, cuando leamos, saber por qué se está mencionando de esta manera. Y nosotros poner a prueba si realmente está correcto o no lo que se está mencionando aquí. Algo importante, hermanos, que no solamente pasa en nuestros días, sino que pasaba desde la antigüedad, es acerca de los profetas. Porque profetas en el pueblo de Israel, ¿fueron muchos? Sí, fueron varios en el pueblo de Israel, profetas de Dios. Pero eran malos profetas que no eran de Dios y decían ser muchos. Incluso les he hablado muchas veces del caso de los tiempos del rey Acab. ¿Cuántos profetas tenían? Cientos de profetas, cientos, que decían tener el Espíritu de Dios. No me refiero a los de Baal, porque también había del pueblo de Israel de Baal, profetas de Baal. Me refiero a los que decían ser de Dios. Cuando están en esa disputa con Miqueas, ahí sí ellos, los otros decían ser profetas de Dios, pero no lo eran. ¿Cómo distinguir entre uno y otro? Vean, vamos a leer Deuteronomio capítulo 18. Este sí nos lo marca nuestro material. Deuteronomio capítulo 18. Dice en el versículo 20. Los versículos 3 parece que yo los leo y ustedes ven el material para que vayamos más adelante. Dice el versículo 20. Pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado a hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no quiere hablar? Cuando el profeta hablara en nombre de Jehová y no fuera tal cosa ni viniere, es palabra que Jehová no habla. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengáis temor de él. Hermanos, de inicio sería muy fácil reconocer a un falso profeta, ¿no? ¿De acuerdo? Esta cita es muy sencillo. Alguien que te diga que va a pasar algo y no se cumpla. ¿Es un falso profeta? No existieron personas u organizaciones hace no muchos años que dijeron, ya va a venir Jesús y va a venir en tal fecha, y estaban ahí esperando. Unos hasta se suicidaron. Va a decir, viene en tal fecha, y los convencieron. ¿Fueron engañados? Sí. Y entonces esperaron y dijeron, ya se tardó, a lo mejor viene en la noche. Y entonces se esperaron, y a lo mejor vendrá como ladrón de noche, ¿no? Vamos a esperar en la noche. Se pasó la noche, llegó la mañana y llegó Jesús. No llegó. Ahí nos equivocamos. Y le calculamos mal, pero ya tenemos una nueva fecha. Pusieron otra fecha. ¿Llegó Jesús? No llegó, hermanos. Y fíjense que ese movimiento perdió muchos adeptos por esa situación, porque se vieron engañados. ¿No les pasó como a Eva? Es que la serpiente me engañó, pero ya se dieron cuenta después de que había hecho las cosas. Se vieron engañados. Entonces, fácilmente, viendo esa situación, podemos decir, es un falso profeta. Esa circunstancia. El problema no es ese, porque nosotros, ya viendo ese tipo de situaciones, decimos, es un falso profeta. El problema viene cuando lo dice y sí se cumple. ¿Cómo le hago para reconocer ahora? Porque ahí ya viene algo más complicado. Porque hay unos que dicen, aquí tenemos el don de sanidades. Y hermanos, curan a las personas. Ciertamente hay algunos lugares donde hacen un teatro para decir, ya tienen todo armado para que se piense que la persona está enferma y no lo es. Pero sí hay lugares en donde sí sanen realmente. Y entonces se ve un milagro así, dicen, ahí está Dios. Sin escuchar la doctrina que se tiene. Sin escuchar. ¿Por qué? Porque hubo un milagro. La primera pregunta es, ¿Dios hace milagros? ¿Hace señales? ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un milagro? ¿Para qué servirá? ¿Para qué? Para una señal. Bueno, de una señal o un milagro, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de Dios? De que crean, para que crean. No, Dios decía, estos que han visto mis señales, mis milagros, mis prodigios, y no han creído. ¿Por qué? Porque para eso es un milagro, para que creamos. Por eso hizo tantos milagros Dios en su tiempo, en el tiempo decisivo. Por eso Jesucristo cuando vino tuvo que hacer milagros. Por eso los apóstoles tuvieron que hacer milagros, para que se demostrara que Dios era con ellos y para que creyeran
en Dios a través de sus profetas. Para eso es, para creer. Entonces, ¿quién cree que ocupe esta misma estrategia? Satanás. Por eso dice la Escritura que hay milagros mentirosos. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Los milagros mentirosos de quién son? Hacemos esa analogía. Es Satanás. Así que ahí encontramos el problema, el verdadero problema. ¿Cómo reconozco si cuando dicen algo y se cumple es un falso profeta? ¿Cómo creen que le podemos hacer? Vamos a leer Deuteronomio, que está aquí en este mismo libro, pero en el capítulo 13 dice en el versículo 1 en adelante. Yo les decía que los versículos yo los leo y ustedes me llevan con el material, porque si no, a veces pierdo un poquito la ilación de la silla. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Deuteronomio: cuando se levantare en medio de ti el profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, es decir, que sí se cumplió, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Cuando llegaba un profeta y daba una señal, hacía un milagro y se cumplía, y después les decía: vamos y adoremos a otro Dios, entonces no le creas, porque eso no es de Dios. Así que nosotros, hermanos, ahí estaba la respuesta desde hace rato que les dije: probad los espíritus. Y el espíritu, podemos decir, hermano, ¿cómo lo pruebo si un espíritu no se ve? ¿A qué creen que se refiere? Voy a probar el espíritu. ¿Cómo lo probamos? A ver, pues una paleta la probamos. ¿Está viviendo algo? ¿Así es probar? Pues estamos, pues, a fin de cuentas la palabra sí tiene una relación porque estás participando de eso y saber, conocer a qué se refiere. Entonces es eso, hermanos, conocer. Ahora, un espíritu, ¿a qué creen que se refiere a esa palabra espíritu en esos versículos? Prueba los espíritus para ver si son de Dios. A las doctrinas. A las doctrinas. Porque la doctrina como tal se puede ver. Yo les digo: mire, hermanos, aquí traigo la doctrina, y pasa un libro. Pongo aquí una imagen y esa es la doctrina. Pues no, haciendo la doctrina no es algo que podamos ver, sino, hermanos, a fin de cuentas el libro, aquí está. Yo puedo preguntar, hermanos, ¿el libro como tal tiene un poder? ¿El libro tiene un poder? A veces las personas llegan y abren el libro, el Salmo 91 ahí para que me cuiden. ¿No hacen eso las personas? ¿Tiene un poder este libro? Como tal, el libro no tiene poder, hermanos. En donde se encuentra el poder está en el contenido y en la interpretación adecuada de la palabra de Dios. Ahí se encuentra escondido, hermanos, precisamente el poder de Todopoderoso, en el contenido. Entonces necesito yo probar el contenido. Necesito yo participar del contenido, de la doctrina. Y por eso dice la palabra de nuestro Dios que existe la sana doctrina. Si hay una doctrina sana, ¿existe una doctrina opuesta? También. Entonces debemos de participar de una sana doctrina. De una doctrina que nos acerque y no nos aleje del Todopoderoso. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado, porque si no, seremos engañados como muchas personas, millones de personas han sido engañadas, siguen siendo engañadas y seguirán siendo engañadas. Nosotros, qué bueno que ya abrimos nuestros ojos. Dice la Escritura, los ojos del entendimiento. Ya comprendiste, pero ahora no te debes de quedar ahí, sino que debes de fortalecer, debes de seguir estudiando. Porque ciertamente cuando creemos, somos niños en Cristo. Qué bueno que seamos niños en el sentido, ¿no lo dice así? Y esa interpretación está bien, ser niños en el sentido, sin malicia. Pero cuando dice que no seamos más niños, ya no dice no seas más niño en Cristo, sino dice ya no seamos más niños, sino que podamos crecer, que sigas estudiando, que sigas alimentándote, porque ¿de qué te sirve ya participar de la sana doctrina si te quedaste en ese nivel de niño? Cualquiera viene y te engaña. Por eso eres alguien fluctuante, que no sabes
a dónde ir. Así que debes de fortalecerte, debes de participar de un alimento sólido, de un alimento mucho más completo. Pero debes de comenzar con el fundamento, con el rudimento de la palabra de nuestro Dios, como primero. Pero no te quedes ahí, sigue creciendo. Ya fortalecido, llegaremos a la edad de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Así se entiende ese versículo. No que todos ya cuando lleguemos a los 30 años o a los 30 y tantos años, digamos, ya es la plenitud de Cristo. ¿A eso se refiere? No, sino se refiere a qué, hermanos? A la obediencia a los mandamientos de nuestro Dios. Ahí está la plenitud de Cristo. Y nosotros debemos de lograr esa misma plenitud. Pero para lograr la plenitud necesito previamente conocer los mandamientos de Dios y qué es lo que Él demanda de mí para que yo lo pueda poner en práctica. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna duda, algún comentario? Hoy vienen muy callados y yo vengo muy parlanchín. Hermano, ahorita. Bueno, está interesante la escuela y en este caso, por ejemplo, de los falsos profetas. Una vez me subí en un taxi y me dijo luego el taxi que era testigo de Jehová, que él tenía la verdad. Le dije, no es cierto. Y saber, díganme por qué. Le digo, porque ustedes no obedecen el cuarto mandamiento. Entonces me dijo, es que ustedes dicen que nada más el sábado es el día de Dios. Y dice, todos los días son días de Dios, entonces todos los días se deben dedicar a Dios. Le digo, entonces, ¿por qué estás trabajando ahora? Le digo, el sábado es dedicado completamente para Dios, para que no, ¿verdad? Pienses en otra cosa más que Dios. Los otros 6 días son para trabajar, y desde luego, no digo que no, hay que estudiar también, pero como iglesia, el cuarto mandamiento está diciendo estar en la iglesia. Sí. Gracias, hermano. Y yo les digo, debemos de conocer precisamente la palabra para poder debatir. Hermanos, una cuestión más. ¿Es bueno que nosotros defendamos la doctrina o no? ¿O es mejor quedarnos callados? ¿Dirá algo de esto la palabra de Dios? Sí, digamos. A ver, vamos a ver. Dice en la carta a Tito, del apóstol Pablo a Tito, dice en el versículo, desde el 7, hay que conocer el contexto y también explicarlo, porque a veces pensamos, es que solamente para algunos, solamente algunos deben de hacer. No, hermanos, se nos habla a todos. Dice el versículo 7 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a Tito, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino que, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente. Eso también es para nosotros, solamente para el obispo. Eso es para todos. No pensemos que solamente para cierto grupo de personas. Eso es para la iglesia. Y dice el versículo 9, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina. Aquel que retiene, ¿qué hizo? Escuchó y lo guardó, y no como un oidor olvidadizo, haciendo referencia a otros versículos, para que también pueda exhortar, ¿con qué? Ya ven en ese versículo que les decía, hay una sana doctrina, para que pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeron. Entonces tenemos que debatir, ¿no? Habrá momentos en que tengamos que debatir, pero ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la sana doctrina. No voy a querer convencer a alguien de que guarde la ley de la alimentación porque le va a hacer daño en su cuerpo. ¿Esa es la doctrina? Esa no es la sana doctrina, eso es lo que yo estoy interpretando. Pero los mandamientos de Dios están aquí. Debo de convencerlo con la misma palabra de Dios. Cierto, le podemos encontrar otro tipo de soluciones o de explicaciones, pero eso no es la sana doctrina. Enfoquémonos a estudiar este libro, hermanos, y a poder interpretarlo adecuadamente. Vean, voy a seguir leyendo. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de almas, mayormente los que son, ¿de dónde? De la circuncisión. Porque todavía en aquellos tiempos, ¿quiénes son los que engañaban ahora? Pues los mismos de los israelitas. Querían engañar. ¿A quiénes? A los de la iglesia. ¿Cómo tú haces esto? ¿Cómo tú haces aquello? No, tú debes de hacer conforme está escrito literalmente.
Y ese ya no es el camino que nos toca a nosotros. Y nosotros podemos ser engañados, hermanos, hasta por irnos a un camino que no nos corresponde. Dios por eso hizo un plan. Y nosotros le llamamos un plan de Dios para la salvación del ser humano, un plan divino de salvación. Y en ese plan, claro que estamos tomados en cuenta nosotros. Pero para poder participar del plan y de sus beneficios, necesito conocer el camino, la ruta adecuada para alcanzarlo a través de Jesucristo. ¿Necesitaré bautizarme? Claro que sí. ¿Necesitaré circuncidarme en la carne? Claro que no. Ya estamos al revés, ¿no? Eso no. Debemos de conocer qué sí hacer y qué no hacer. Sigue diciendo aquí, a los cuales, versículo 11, es preciso, ven cómo se expresa, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Voy a leer el 2, aunque es un poco fuerte, dice. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. A veces yo les decía, las palabras pueden sonar un poco duras, pero así también es la palabra de Dios, como un mazo, como una espada de dos filos. ¿Creen, hermanos, que la espada pueda herir? Pues a eso está dedicada, ¿no? A penetrar, a cortar. Claro que nos va a doler, pero hay veces que es necesario para poder vencer lo que no nos conviene. Y si nos penetra, es porque va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y hasta que alcanza a partir no solo lo físico, sino aún lo que no vemos, el alma y aún el espíritu. Así que, hermanos, de esto se trata. Voy a leer la última parte de la palabra de nuestro hermano Israel. Dice el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Queda claro, hermanos? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que estar apercibidos para cualquier circunstancia, más ahora que este tipo de conocimiento está creciendo. Y nosotros debemos de saber cuál es el camino adecuado y de qué manera conducirlo para alcanzar las bendiciones de nuestro Dios. Hermano Israel, por favor, ¿quiere comentar algo? Y actualmente no tan solo sectas religiosas, también de las llamadas famosas sectas secretas. Me estoy refiriendo a los masones, me estoy refiriendo a la gran comunidad universal, a los gnósticos, que generalmente ellos hacen prosélitos a gentes, entre comillas, muy estudiosas, ¿verdad? Porque no invitan a cualquier persona, pero sus fábulas, sus pensamientos, sus principios, sus dichos son filosóficos y aparentemente tienen buena intención, ¿verdad? Otra corriente que está surgiendo actualmente es la de, no sé si han escuchado ustedes, los observadores del cielo, que son los encargados de grabar los ovnis, ¿verdad? El señor Maussan presentó un programa en donde se ve una luz que viene del cielo y baja sobre la de Omán, ¿cómo se llama? La mezquita de Omán, ¿verdad? Y se ve bien esa luz que baja la mezquita de Omán, se posesiona unos segundos y sube inmediatamente hasta arriba, y él dice que es el arcángel Rubén, Rafael, ¿verdad? Y sí agarra ciertas cosas de la religión cristiana, entre comillas, para justificar todos sus dichos y hechos, y mucha gente le ha hecho caso, porque ese hombre no tan solo dice lo que él cree, sino que lo demuestra. Por eso dice la Biblia, hará maravillas y le van a creer, ¿verdad? Y eso es una maravilla. Hay otra, no sé si ustedes han escuchado, que se han grabado sonidos de trompeta en las ciudades, y hay en la televisión, han presentado infinidad de países en donde se escuchan trompetas, como si sonaran trompetas. Pues rápidamente él dijo que eran las trompetas del Apocalipsis, ¿verdad? Pero hay gente que sí lo cree. Hermanos, hay mucho tipo de conocimiento que está en nuestro mundo, hermanos, y debemos de nosotros tener cuidado y de saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, así como dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a la siguiente parte de nuestro material. ¿Quién lo iba a leer? Ahora les toca a los hermanos de mi lado izquierdo.
si no mal recuerdo. Alguien que no haya leído, hermana Rebeca Cervantes. Actualmente hay un movimiento religioso que surgió en los años 60, enseñando conceptos judaicos, cumpliéndose lo que dice el libro de Revelaciones 2:9 y 3:9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Juan no se refería a los judíos que eran fieles al Eterno, sino hablaba de un grupo de personas que no practicaban la voluntad de Dios y ostentaban el título. Estos grupos enseñan a sus integrantes que por el apellido pueden traer sangre judía. Por ejemplo, si su apellido termina en EZ, como Gutiérrez o nombre de Dan Ben Abraham, Joseph Ben, hijo, David, etc., siendo que son mexicanos, cubanos, argentinos, usurpan un título que no les corresponde y se han encargado de engañar a muchos inocentes, porque no necesariamente el apellido nos indica nuestro linaje. Gracias, hermana. Fíjense, hermanos, que existe ese tipo de circunstancia en donde grupos religiosos dicen, ¿te quieres acercar a Dios? ¿Es por medio de quién? El pueblo de Israel. Es más, puede ser que hasta tú tengas descendencia judía. ¿Cómo te apellidas? Y hasta yo, hermanos, yo soy Vázquez. ¿Qué tal que tengo por ahí alguna descendencia? Me faltan algunos rasgos, pero por ahí ya debe quedar. Entonces, así comienzan a engañar a la gente. Y puede ser que tú seas de ese linaje escogido por Dios. Y ahora, hermanos, el linaje escogido dice, porque no son israelitas o no son judíos los que son en lo exterior, sino en dónde, en lo interior. Ahí está el judío verdadero, el que tiene el conocimiento de Dios y lo pone en práctica. Vamos a leer esa parte, dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Siempre que digamos algo, hermanos, corroboremos con la palabra del Todopoderoso. Dice el capítulo 2 de la carta de los Romanos, versículo 28. Porque no es judío el que lo es en manifiesto, hablando de su cuerpo, de su linaje, de su carne, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Así que, hermanos, no estamos diciendo con esto, aunque el versículo lo diga muy tajantemente, que el judío no sea el que lo es en la carne. Lógicamente ese es un judío, el que lo es en la carne, pero dice, aún aunque lo sea en la carne, ¿qué necesita ese judío? Tener ¿qué? Una mente que sea de acuerdo a las ordenanzas del Todopoderoso y sus acciones sea de la misma manera. Igual a nosotros, si quiero ser un judío espiritual, ¿qué necesito? El conocimiento aquí en nuestra mente. Entonces ahí sí podemos tener esa descendencia. A veces nos cuesta trabajo decir esto, y decimos, para no parecer como otros movimientos, no decimos eso, pero hermanos, claro que nosotros debemos de querer ser parte del pueblo de Israel, ¿o no? ¿La salud de quién viene? ¿El judío se añadió a la iglesia o la iglesia se añadió al judío? La iglesia. Entonces, hermanos, de ahí viene todo. Claro que tenemos esa base, ese fundamento, pero el fundamento del pueblo de Israel está conforme a los mandamientos de Dios. Porque también conocemos que incluso en tiempos de nuestro Maestro, en tiempos de Jesucristo, el nuevo pueblo de Israel hacía cosas que no eran conforme a los mandamientos de Dios. Dice, son mandamientos de quiénes? De los hombres y no de Dios. Esos no los deben de seguir. Porque comenzaron como una buena costumbre y después se les convirtió en mandamiento. Y ahora hasta el hecho de que no te laves las manos, ya si no lo haces es pecado. Y eso no está en la ley de nuestro Dios. No estamos diciendo que no lo hagamos, pero que no le demos esa calidad de mandamiento. Aunque si tú ayudas a otras personas, das ofrenda, dices, es corbán, esto está apartado para Dios. Y entonces, como ya lo hice, ya no tengo por qué estar dando otro tipo de ofrendas o ayudar a mis padres, porque ya lo hice por otras personas. Y están dejando de un lado el mandamiento de Dios, honrarás a tus padres. Entonces hacían otro tipo de situaciones, decían es corbán, así se le conoce en el lenguaje hebreo. Y así, hermanos, detalles. ¿Qué es lo que nosotros no podemos dejarnos influenciar? Que se ocupan algo en su cabeza, ¿dónde dice la palabra de Dios que lo deban de ocupar? No es por señalar, cada quien tendrá sus costumbres, pero a nosotros no nos corresponde esa costumbre.
Eso no es la costumbre del pueblo de Dios ni de la iglesia. En el recibimiento de este día veíamos ese versículo. Hay cosas que no son costumbre del pueblo de Dios ni de la iglesia de Dios. Y ese tipo de situaciones que no salen la palabra de Dios no debemos de hacer. Cierto está que también como iglesia tenemos ciertas costumbres que no están en la Biblia, pero no hay que convertirlas en mandamientos. Todas las sociedades, sin excepción, tienen costumbres. Tampoco nos espantemos de esta palabra. Todas, sin excepción, tienen algunas costumbres. Nosotros mismos, el culto que hacemos, ya es una costumbre hacerlo de tal manera. ¿Dónde está eso en la Biblia? No nos dice, tienes que empezar con un canto, después va a la predicación o a la escuela. Eso no lo dice. Eso se convierte en una costumbre, pero no lo hagamos mandamiento de decir, hermano, si te pasaste media hora ya estás mal. Pues no, es simplemente algo que debemos de seguir y sí tener un orden, pero que no lo convirtamos en mandamientos de hombres. Primero nuestra hermana Ceci allá arriba, después nuestro hermano Ramón. Bueno, hermano, yo en internet encontré precisamente del nombre, decía la E, la Z, es la primera y última palabra de hebreo de tierra. Entonces se supone que cuando ellos fueron esparcidos, acordaron ponerse esas letras al final del nombre para que ellos se reconocieran que eran del mismo pueblo. Eso fue lo que encontré. Gracias, hermana, por su comentario. Interesante, hermano. Yo tengo una pregunta. Yo tengo varios amigos mesiánicos que, pues ellos defienden su forma de pensar, ¿no? Pero me preguntan, ¿y qué debo contestar, hermano? Ahí va la pregunta. ¿Por qué entonces ustedes utilizan el símbolo de la estrella y el escudo del Estado de Israel? Sí, no, y yo es lo que les estoy diciendo, hermanos. No nos asuste esto. No nos asuste. ¿Cuáles son nuestras raíces? Nuestras raíces espirituales. ¿Cuáles son nuestras raíces? Hermanos, la raíz es el pueblo de Israel. Solamente que debemos de hacer una separación de qué es lo que sí tenemos que hacer. Porque si no, si quitáramos al pueblo de Israel, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos desnudos. Porque no tendríamos nada. Por eso les dije, es necesario escudriñar la palabra de Dios, comenzando con el Antiguo Testamento, que así nosotros le denominamos. Ahí está la ley, ahí está el fundamento, y no desviarnos. Un ejemplo muy claro, lo que acabamos de hacer, la solemnidad de la Pascua. El día que nosotros estábamos celebrando la Pascua, ¿también estaba celebrando el judío? No. ¿Por qué? Porque ahí ya se desviaron del mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios es el día 14 de Nisan. Llegó un momento donde dijeron, vamos a juntar el 14 con el 15, que es el primer día de los ácimos, Santa Convocación, y que sea Pascua también, sábado. Hermanos, eso no está en la palabra de Dios. Hay que saber definir. Lógicamente, esto es entregado para el pueblo de Israel, porque al otro pueblo, dice la palabra del Todopoderoso, ¿a quién se le dio toda esta ley? A ellos. No podemos nosotros tampoco hacer una discriminación. Dice también el apóstol Pablo que Dios ha desechado a su pueblo. En ninguna manera. En ninguna manera. Pero hay que saber distinguir. Es difícil hacer una distinción, porque si nos movemos un poquito más allá, entonces nos podemos confundir. Y voy a decir, entonces sí quiero ser judío en la carne. Y no, lo que nos dice la palabra es, sí tienes que ser judío, pero ¿en dónde? En tu interior. Y para lograrlo, el camino es el mismo, pero con la forma distinta. Claro que te tienes que circuncidar, por eso está escrito la circuncisión, pero ya no en tu carne, ahora en tu corazón. Claro que tienes que cumplir la ley, pero hay algunas leyes que ya no están vigentes, lo acabamos de estudiar. Sí las cumplimos, sí son parte del mandamiento de Dios, pero a lo mejor están en ese estado de transición. Muchas leyes que tiene el pueblo de Israel ahora han tenido que tomar decisiones para saber cómo guardarlas, porque hay cosas que les faltan y las quieren sustituir. ¿Tienen un sacerdote? Por más que lo busquen, no lo encuentran, no tienen. Entonces, ¿cómo le hacen para sustituir eso? Buscan alternativas. No decimos que estén mal, porque hermanos, claro que pueden ganarse el reino, el pueblo de Dios, pero su camino es diferente. Nosotros si venimos del gentilismo, si venimos de cualquier otro pueblo que no sea del pueblo de Israel, podemos alcanzar la salvación con la palabra de Dios, pero con una interpretación teniendo en cuenta a nuestro Maestro. ¿Qué pasa si yo me hago judío? ¿Qué pasa? En principio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que negar a Jesucristo, que Jesucristo no es el ungido, que Jesucristo no es el Mesías, no es el Cristo. Y entonces, hermanos, ¿de qué valió ese sacrificio tan grande que hizo Jesús?
ya no vale para mí nada. Dice la Escritura, estás pisoteando la sangre de Cristo. Y nosotros ya no nos corresponde tomar ese papel. Tengamos mucho cuidado. Y claro, hermanos, que debemos de tener algún símbolo, regresando a lo que nos preguntaba nuestro hermano. ¿Nosotros cómo nos llamamos? Iglesia de Dios. Hasta ahí. Iglesia de Dios. Porque podemos comenzar por ahí, hermanos, para reconocer quién entiende la doctrina, y hay que hacer distinción. ¿Cómo se llaman ustedes? Pues si no se llaman diferente, que no es Iglesia de Dios, ya no entendieron la palabra del Todopoderoso, porque ¿cómo se le llama a este movimiento? Iglesia de Dios. Sed sin ofensa a gentiles y a judíos y a la Iglesia de Dios. Entonces debemos de llamarnos así. Ya ante gobernación tenemos que ponernos una distinción, porque Iglesia de Dios, pues hay miles. Le pusimos entre paréntesis israelita, para decir, bueno, seguimos por el mismo caos, que no nos confundamos. ¿De dónde es nuestra raíz? De Israel. Así que claro que debemos de tener algún símbolo para que nos distingamos. Y realmente, hermanos, hemos conformado nosotros un escudo que es diferente al, como tal, la pura estrella de David. Ustedes ven en nuestro cuadernito y cuál es nuestro escudo. ¿Qué contiene? No nada más la estrella. ¿Qué más tiene ahí? ¿Sí lo han visto o no se han dado cuenta? Tiene una estrella. ¿Qué más tiene? Las tablas de la ley. Tiene un candelabro. Tiene 2 ramas de olivo. Y fíjense, son símbolos que nosotros damos, pero es un símbolo nada más. No estamos diciendo, me voy a poner el escudo de la iglesia aquí en el coche para que, ¿qué tal que un día me iban a atropellar y con eso me sale? ¿No pasa así? Son símbolos nada más. Saber cuál es nuestro origen, qué es lo que queremos, pero no darles otro tipo de interpretación. Porque un pueblo de Israel, hermanos, tiene muchísimas formas de interpretar la Biblia, y también tiene muchas supersticiones. Y nosotros eso no nos conviene. Tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que discernir qué es lo bueno que es lo bueno. Sí, estudia, pero tienes que retener lo bueno. ¿Hasta aquí, hermanos, alguna otra duda? ¿Otro comentario? Vamos a la parte final de nuestra escuela. Hermana Margarita, perdón. Por eso mismo, hermanos, no estoy haciendo tanto énfasis en algún punto en particular, porque todavía no estamos abundando en los puntos más específicos, pero sí es bueno que lo comentemos de manera genérica. Así que ya tenemos escuelas muy interesantes en lo que sigue. Dice el siguiente párrafo, ya como se me está terminando, no, todavía me quedan 15 minutos. Con mucho gusto, hermana, lean. Además, enseñan que por ser sus raíces judías deben hablar la lengua hebrea, usar kippah, talit, lacterias. Si es hombre debe dejarse crecer la barba, si es mujer debe andar cubierta de la cabeza, etc. Argumentan además también que se peca por llamar al Mesías Jesús y al Eterno Dios, ya que no es, y al Eterno, entre paréntesis, comillas, Dios, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y estos hombres son griegos. el siguiente, hermano, por favor. Nosotros como Iglesia de Dios debemos tener cuidado con los líderes que se autonombran apóstoles del Señor, pues tenemos la responsabilidad de probar los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Por lo que en las próximas lecciones analizaremos algunos de estos puntos, presentando nuestra forma de creer de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Gracias, hermana, está bien. ¿Puedo dar un comentario? Claro que sí, hermano. En la Ucrania hace aproximadamente 6 o 7 años llegó una persona con esas características: se dejaba la barba, usaba el manto, usaba la kippah, y él iba con la certeza de conquistar más bien a los hermanos, porque como se decía, guapo, judío, y además tenía las bendiciones de Dios, le tenía echado el ojo a un hermano con ciertas posibilidades. Entonces ella, casada, nos hizo saber que este fulano le decía que si tenía relaciones con él, ella iba a sobreabundar de bendiciones. Además pedía que de vez en cuando le diera hospedaje en su casa.
aunque sabiendo de que era casada. Y la hermana lo que hizo fue comunicárselo al hermano ministro, y el hermano ministro habló con él y se calmaron. De ahí nada más entraron Cristo y ningún otro obrero, aparentemente llamándose judío, quisiera hacer uso de ciertas cosas para pues hacer lo que Dios no mandaba, ni adulterar, ni fornicar, ni nada de eso, cosa que él iba encauzado a eso y a que se le diera cierta cantidad para poder seguir la obra del Evangelio. Entonces, sí existen estas personas, sí las hay. La persona que me evangelizó a mí hace ya muchísimos años se fue precisamente con los de la pura verdad. Y yo tenía un concepto muy elevado de ella y de su familia. Pensaba que eran personas muy celosas y muy conocedoras de la palabra de Dios. Y resulta de que se fueron por allá y cómo es posible que tantos y tantos años estuvo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la doctrina, estando en la iglesia de Sevilla, teniendo conocimiento de muchos obreros, no nada más del hermano Carlos, sino de muchos obreros muy doctos, se haya ido con los de la pura verdad. No lo podía yo creer, y hasta el día de hoy se me hace casi imposible, pero Satanás se vale de muchas cosas para arrebatar a gente que aún conociendo se conocieron en Cristo. Gracias, hermano. Y es lo que comentábamos al principio, hermanos, engañar si es posible aún. Ya lo sabemos. Así que es un comentario de nuestra hermana. Dice en los últimos párrafos que leía nuestra hermana que hay algunos que quieren parecerse judíos y se dejan crecer la barba, por ejemplo, y dicen: yo quiero ser judío, pues tengo que verme como quien. Como un judío. Le dijimos, hermanos, Dios ve el exterior. ¿Qué le dijo a Samuel cuando fue a escoger rey? No veas que a lo alto de su estatura, no veas su físico, si está fuerte, si es grande, no lo veas, porque yo lo desecho. Porque Dios mira no lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Así que, hermanos, para demostrar que somos hijos de Dios, no me hizo dejar la barba, ¿verdad? Si a alguien le gusta esa forma, pues que lo haga, pero no lo haga como diciendo: yo quiero ser como, porque si no va a decir: hermano, ahora vamos a razonarnos todos. No se trata de eso. Pero lo que quiero que entendamos es esto, hermanos: que no por una apariencia física significa que ya pertenezco a cierto grupo. La pertenencia no es en el aspecto exterior, sino es, hermanos, en nuestras acciones. Porque incluso estando nosotros en la misma iglesia, no todos somos de la iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios: todos los israelitas no son israelitas. No todos los que nacieron en Israel ya son israelitas, y parecería incoherente porque lógicamente sí son israelitas porque tienen una sangre judía, pero se refiere al interior, a que es hijo de Dios. El que es hijo de Dios no solamente porque trae su Biblia y viene los sábados. Ese no es el hijo de Dios, no solamente, es parte de lo que debe de hacer. Pero, hermanos, es una vasta gama de virtudes, de acciones que deben de ser coherentes con lo que nosotros conocemos en la palabra del Todopoderoso. Ese es el Hijo de Dios. El que es parte de la iglesia dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Es decir, que conoce la ley, ha estudiado la ley y además obra como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe no solamente es una creencia, la fe sin obras es muerte. Necesitamos un accionar, necesitamos una obra para decir que estoy cumpliendo con la ley del Todopoderoso. El que es parte de la iglesia es porque tiene el conocimiento y ¿qué más? Y lo practica. Así de fácil. El que tiene el conocimiento y lo practica, ese es hijo de Dios. Si nosotros queremos ser un hijo de Dios, ya tenemos ahí la fórmula correcta: esmerémonos para formar parte de aquel pueblo selecto del Todopoderoso. El último párrafo se lo tengo porque ahora sí ya se me acabó el tiempo. Como hijos de Dios, aceptamos las Escrituras como la completa voluntad de Dios, reconocemos a Jesús como el Mesías y creemos que a través de la circuncisión del corazón, que es el bautismo, lograremos el título de israelita, pues somos adoptados por el Todopoderoso como su pueblo. Seamos cuidadosos, hermanos, porque el engaño nos lleva a la destrucción. Tengamos cuidado. Es por eso que necesitamos conocer lo que piensan otras personas. Hermanos, este cuaderno es para eso, para que conozcamos lo que dice otra persona y que nosotros, con la sana doctrina
podamos convencer a los que contradigen. Es muy difícil convencer, pero aunque sea que nosotros no seamos convencidos de los demás y que seamos, hermanos, de acuerdo a la palabra de todos, no nada más por no dejarnos convencer, sino porque la palabra de nuestro Dios nos avala, porque si no vamos a parecer como otros grupos religiosos que simplemente es algo diferente a lo que han escuchado y que hacen, tapan sus oídos, no quiero escuchar. No se trata de eso. Escuchemos, analicemos y con la sana doctrina podamos dar una definición adecuada. La pregunta 1: ¿qué advertencia nos hace Cristo en Mateo 24:4? No seáis, ¿qué? No seáis engañados. ¿Cuál fue el reclamo del maestro a los fariseos? ¿Cuál fue el reclamo? ¿Y qué? Es lo que está en nuestro material. Que primero querían hacer un proselito, ahora vamos a enseñarle a alguien, y ya cuando ya forma parte, ahora, hermanos, lo que bajan y hacen que sea peor que lo que era al principio. Dice la 3: ¿cómo podemos identificar a los falsos profetas? Pues aquí nos da la parte sencilla, que es cuando te diga algo y no se cumpla, no es un profeta de Dios. Pero les dije la parte más complicada, Deuteronomio capítulo 3, cuando lo dice y si se cumple, entonces tienes que ver el objetivo de ese milagro. Si el objetivo no es de Dios, entonces no es un milagro de Dios. Juan, ¿quién está detrás de los falsos apóstoles y profetas? Ya dijimos que son milagros mentirosos, el padre de mentira es Satanás, y ahí hacemos la analogía, y ya dijimos quién es el que está detrás de todo esto. Pregunta así: ¿cómo considera Dios a los que se dicen ser judíos y no lo son? Vamos a ver Apocalipsis, capítulo 2. Yo les voy a leer en el versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No le decía Jesucristo a los mismos judíos: ustedes, vosotros, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿No les decía así? ¿Por qué? Porque no eran obedientes a los mandamientos del Todopoderoso, y entonces estaban siguiendo una actitud semejante al adversario. Dice la pregunta 6: ¿será cierto que por la terminación del apellido se tiene sangre judía? No. ¿No quieren investigar? No es cierto, no es mentira. Pero no, hermanos, no puede ser de esa manera. Imagínense si por el puro apellido fuera así. Y entonces casi todos los mexicanos seríamos judíos. Porque, hermanos, apellidos, hablando en México, yo creo que eso lo ocuparon precisamente porque sabían que aquí en México la gran mayoría de los apellidos terminan con EZ: Pérez, Vázquez, Hernández, Gutiérrez, infinidad de apellidos. Y vean cómo son engañados por esas circunstancias. Y se sienten especiales o no. Yo soy entonces del pueblo de Israel. No cualquiera. Pues aquí pareciera que cualquiera, porque ¿cuántos millones de mexicanos somos? Muchísimos. Pues cualquiera podría ser del pueblo de Dios, pero no cualquiera. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Y así sí puedes reconocer si eres hijo de Dios. Entonces, mira, para que seas hijo de Dios, no te enfoques en tu apellido, sino ve tus acciones. ¿Quién levantó la mano? Mano Vicky. En el español antiguo, Z quiere decir hijo de, y se les ponía a todos que ya tenían un nombre. Por ejemplo, se lo dijo hijo de Vasco Vázquez, hijo de Rodrigo Rodríguez. Y así, por ejemplo, en el inglés, por ejemplo, Johnson, hijo de Juan, Richardson, hijo de... Entonces, la EZ es del español antiguo. Sí, y que significa hijo de. Muy bien, hermano, gracias por su comentario. Muy acertado. Dice la pregunta así: ¿a qué obligan ciertos grupos religiosos a quienes supuestamente tienen raíces judías? ¿A qué los obligan? A no utilizar el rastrillo, ¿no? Es decir, déjate crecer la barba para que parezcas judío. Ahora utiliza algo en tu cabeza. Cuando la escritura dice que quien tiene que ocupar algo en la cabeza no es el hombre, sino es la mujer. Y así, hermanos, diferentes cuestiones que no son apegadas a lo que nos marca la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos aconseja el apóstol Juan en su capítulo 4, versículo 1 de su primer carta? Que probemos los espíritus a ver si son de Dios o no. Probar, ponlos a prueba para que tú estés certero de lo que crees y puedas contradecir, puedas realmente defender la doctrina. Vamos, así como defendemos nuestros ideales, nuestros objetivos,
tenemos también que defender nuestra doctrina. ¿Cuál será nuestra doctrina? La que explicamos aquí. Pero si no la conozco, ¿cómo voy a defender algo que no conozco? ¿Podré? Pues a lo mejor voy a defender, pero no va a ser eficiente, no va a ser eficaz la defensa. Pero si yo conozco a la perfección la doctrina, claro que la voy a poder defender. Y es una lucha espiritual y voy a poder contraatacar los dardos encendidos del maligno. ¿No dice así la palabra de nuestro Dios? Así que tengamos firme nuestra convicción. Dice la última parte de nuestra escuela, el compromiso. En familia investigarán las bases doctrinales de al menos 3 falsos cristos que ustedes elijan y las comentarán entre todos. A veces el compromiso, como antes no estábamos acostumbrados a hacer, o que no teníamos compromiso, pues no los hacemos. Y ya llevamos varios cuadernos con compromiso y creo que no hemos hecho ninguno. No sé, ustedes piensen y lo creemos, hermanos, esto les sirve para su vida, esto les va a servir para la semana que se acuerden. Y llega la siguiente semana y como ya nos preguntamos, a ver, hermano, ¿hiciste tu compromiso? Pues decimos, ¿qué sigue mejor? A la otra sí, y a la otra no. Así que necesitamos poner énfasis en esto. ¿Por qué son los compromisos? Para que, hermanos, podamos confirmar lo que estamos estudiando. Si hablamos de los falsos cristos, pues hay muchos ejemplos, ya que nosotros conocemos la sana doctrina. Así que lo que se pide en esta semana es que ustedes puedan investigar. ¿Se acuerdan del estudio que les estoy diciendo? Es parte del estudio. Investiguen. Ahora, ¿quién es un falso Cristo? Investiguen otra doctrina y vean sus fundamentos bíblicos para que puedan ustedes constatar que la palabra de nuestro Dios se cumple. ¿Y cómo es que millones de personas que integran otros grupos religiosos son engañados? Y ahí se cumple la palabra de Dios. Engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.